Del Ardipithecus al Homo sapiens. Una propuesta evolutiva. Imagina por un momento que retrocedes en el tiempo. No décadas, no siglos, ni siquiera milenios. Imagina que viajas millones de años hacia atrás, a un mundo que apenas empieza a perfilar lo que algún día sería la humanidad. El aire es más húmedo, la tierra está cubierta de bosques intercalados con sabanas abiertas, y criaturas extrañas se mueven entre las sombras de los árboles. No existen ciudades, ni palabras, ni fuego encendido por manos humanas. Todo lo que eres, todo lo que conoces, todavía no existe. Y sin embargo, ahí, en ese pasado remoto, empieza nuestra historia. La historia del ser humano no comienza con el Homo sapiens, ni siquiera con los neandertales o los primeros cazadores que usaron fuego. Comienza mucho antes, con seres que apenas caminaban en dos pies, con cerebros del tamaño de un pomelo, y que aún dependían de los árboles para sobrevivir. Hoy vamos a recorrer juntos ese camino extraordinario, desde el Ardipithecus hasta nosotros, los Homo sapiens. Una odisea evolutiva que nos recuerda que no somos un accidente repentino, sino el resultado de millones de años de adaptación, de cambios y de supervivencia. Ardipithecus, el bípedo incierto. Retrocedemos 4.400.000 años. Estamos en África Oriental, probablemente en lo que hoy es Etiopía. El paisaje no es una sabana abierta como en las películas de leones y cebras, sino una mezcla de bosques y claros herbosos. Allí vive un ser extraño, el Ardipithecus. Su aspecto no es exactamente el de un humano, pero tampoco el de un chimpancé. Su cerebro es diminuto, apenas de 300 a 350 centímetros cúbicos, muy similar al de los chimpancés actuales. Sus brazos aún conservan la fuerza necesaria para trepar, y de hecho, pasa gran parte del tiempo en los árboles, refugiándose de depredadores. Pero hay algo que lo distingue. Puede caminar erguido, al menos de manera parcial. No todo el tiempo, ni con la soltura de un humano, pero sí lo suficiente como para que los científicos lo consideren un bípedo facultativo. El Ardipithecus es un pionero. En él encontramos una de las primeras señales de que, en algún punto del futuro, caminaríamos erguidos de forma definitiva. Su dieta se compone de frutos, hojas y vegetales blandos. Es un superviviente en un mundo cambiante, donde las selvas empiezan a fragmentarse y la vida en el suelo se vuelve cada vez más importante. El Ardipithecus no sabe, claro, que en su modo de andar incierto está la semilla de toda nuestra evolución. Australopithecus, los caminantes de la sabana. Avanzamos en el tiempo. Hace unos 4 millones de años aparecen los Australopithecus, una familia de homininos que vivirá hasta hace poco más de 1 millón de años. Ellos ya son caminantes más seguros. Su andar bípedo es mucho más estable que el del Ardipithecus, y eso les permite explorar nuevos territorios en la sabana africana. Pero no debemos imaginar a estos homininos como humanos pequeños. Su cerebro sigue siendo reducido, apenas un poco más grande que el de los chimpancés. Sin embargo, en su cuerpo hay señales de transición. Son más gráciles o más robustos, según la especie, y sus dientes nos hablan de dietas variadas. Algunos adaptados para masticar vegetación dura, otros para una alimentación más flexible. Uno de los fósiles más famosos de la historia pertenece a este grupo, Lucy, una hembra de Australopithecus afarensis hallada en Etiopía.
Vivió hace 3.200.000 años y su esqueleto nos muestra con claridad que ya era plenamente bípedo, aunque sus brazos aún le permitían trepar. Lucy no conocía el fuego, ni tallaba piedra, pero en su caminar sobre la tierra africana estaba allanando el sendero para todo lo que vendría después. Los Australopithecus vivían en grupos, dependían de su entorno inmediato y enfrentaban depredadores poderosos. Sin embargo, su bipedismo les daba una ventaja. Podían recorrer distancias mayores, liberar las manos y, poco a poco, empezar a usarlas de maneras más sofisticadas. Homo habilis, el hombre hábil. Llegamos a hace unos 2.400.000 años. Aquí aparece un nuevo protagonista, el Homo habilis. Su nombre significa hombre hábil, porque a él se le atribuye un cambio crucial, la invención de las primeras herramientas de piedra. Por primera vez, manos humanas, o casi humanas, toman un guijarro y lo golpean contra otro para crear un filo cortante. No son hachas ni cuchillos como los conocemos, sino simples lascas, pero esas lascas cambian el destino de nuestra especie. Con ellas se pueden cortar tendones, abrir huesos para acceder a la médula o desollar un animal. La piedra se convierte en un aliado, en una extensión del cuerpo. El cerebro del Homo habilis es mayor que el de los Australopithecus, alcanzando entre 600 y 700 centímetros cúbicos. Todavía pequeño comparado con nosotros, pero lo suficiente como para sostener una inteligencia más práctica. Los habilis no solo sobreviven con lo que encuentran, ahora transforman su entorno con la piedra. No todos los científicos están de acuerdo en incluirlo dentro del género Homo, pero lo cierto es que representa un salto cualitativo. Con él la mente humana empieza a construir el camino hacia la tecnología. Homo erectus. Los exploradores del mundo. Hace 1.900.000 años surge el Homo erectus. Esta especie no solo camina erguida de forma definitiva, se aventura más allá de África. Fue la primera en salir de nuestro continente y colonizar Eurasia. Sus huellas se encuentran desde Indonesia hasta China, desde Georgia hasta el Medio Oriente. El Homo erectus perfecciona las herramientas de piedra. Aparecen los bifaces, hachas de manos simétricas, talladas con una destreza que revela planificación. No se trata solo de golpear piedras al azar, sino de imaginar la forma deseada y darle vida con paciencia. También se asocia al uso del fuego. Aunque el control constante de las llamas es aún debatido, hay indicios de que aprendieron a aprovecharlo. Para cocinar, para defenderse de depredadores, para calentarse. El fuego representó no solo una herramienta práctica, sino también un punto de reunión. En torno a él, los erectus pudieron compartir experiencias, comunicarse y reforzar sus lazos sociales. Su cerebro llega a los 900 centímetros cúbicos y algunos restos sugieren una vida en grupo organizada, con roles y cooperación. El Homo erectus se convierte en el gran explorador, el primero que se atreve a desafiar la frontera africana y extender la historia humana por el mundo. Homo antecesor. Los primeros europeos. Viajamos ahora a Europa, hace entre 1.200.000 y 800.000 años. En las cuevas de Atapuerca, en España, los arqueólogos hallaron los restos de una especie singular, el Homo antecesor. Son los fósiles humanos más antiguos conocidos en Europa occidental. Su posición en el árbol evolutivo es un rompecabezas. Algunos científicos lo consideran ancestro del Homo heidelbergensis y, por ende, de los neandertales y de nosotros. Otros creen que fue una rama separada que no dejó descendencia. Sea como sea,
El antecesor nos muestra la llegada humana a Europa en tiempos remotos, cuando sobrevivir en un clima duro requería valentía y cooperación. En ellos vemos rostros con rasgos modernos mezclados con características arcaicas. Su vida era corta y peligrosa, marcada por la caza, el uso de herramientas y la lucha constante por subsistir en un continente lleno de desafíos. Homo heidelbergensis, los cazadores del frío. Hace más de 600.000 años aparece el Homo heidelbergensis, una especie robusta y alta, capaz de enfrentarse a climas fríos y de cazar grandes animales en grupo. El heidelbergensis es clave porque muchos lo consideran el ancestro común de los neandertales en Europa y de los Homo sapiens en África. Sus herramientas muestran mayor complejidad y su organización social les permitió cazar presas enormes como elefantes o rinocerontes. No eran nómadas dispersos sin rumbo. Sus restos sugieren una vida comunitaria, con cierta capacidad de planificación. El frío extremo y los entornos hostiles les exigieron ingenio y cooperación. En ellos vemos el preludio de lo que más adelante sería la herencia cultural de la humanidad. Homo neanderthalensis, los parientes cercanos. Llegamos a los neandertales, que vivieron entre 400.000 y 40.000 años atrás en Europa y Asia Occidental. Su imagen durante mucho tiempo fue la de seres toscos y brutales, pero hoy sabemos que eran mucho más que eso. Su cerebro era tan grande, o incluso más, que el nuestro. Sus cuerpos eran fuertes y compactos, perfectos para resistir climas fríos. Crearon herramientas especializadas, cazaron con técnicas avanzadas y dejaron evidencias de un mundo simbólico. Enterramientos intencionales, pigmentos, adornos. Tenían cultura musteriense, y aunque no construyeron catedrales ni escribieron poemas, mostraban una sensibilidad que los aleja del estereotipo de bestias primitivas. Y lo más importante, no son ajenos a nosotros. El Homo sapiens se cruzó con los neandertales y hoy, en nuestro ADN, llevamos huellas de esa mezcla. Ellos no desaparecieron del todo, siguen vivos en nosotros, en fragmentos que heredamos de aquellos encuentros antiguos. Homo sapiens, nosotros, finalmente llegamos a nosotros. El Homo sapiens surgió en África hace al menos 300.000 años. Los fósiles de Jebel Irhoud, en Marruecos, lo confirman. Nuestra especie se distingue no solo por su anatomía más grácil, sino por algo mucho más poderoso. Un pensamiento simbólico complejo, un lenguaje desarrollado y una capacidad de cooperación sin precedentes. Con nosotros, el arte florece. Pinturas en cuevas, esculturas, instrumentos musicales. La imaginación se convierte en herramienta de supervivencia. El Homo sapiens coloniza todos los continentes, se adapta a todos los climas y transforma el planeta. A diferencia de nuestros antecesores, no solo usamos herramientas, las perfeccionamos sin cesar, inventamos nuevas y las transmitimos de generación en generación. La cultura reemplaza a la pura biología como motor principal de nuestra supervivencia. Somos los herederos de un linaje increíblemente complejo, los últimos representantes de una familia que alguna vez tuvo muchas ramas, hoy extinguidas. Conclusión: el legado de la evolución. Mirar este recorrido es mirarnos en un espejo de millones de años. Desde el Ardipithecus inseguro en su andar hasta el Homo sapiens que lanza cohetes al espacio, hay una continuidad. Cada paso, cada adaptación, cada especie aportó un ladrillo en la construcción de lo que somos. No somos el inicio, ni la cúspide definitiva. Somos solo una rama más, la que sobrevivió, la que aprendió a pensar en símbolos
a cooperar y a imaginar futuros. Nuestra historia nos recuerda que la humanidad no nació de la nada. Emergió poco a poco, moldeada por la naturaleza y por nuestra propia capacidad de innovar. La próxima vez que mires tus manos, piensa en esa línea ininterrumpida que conecta tus dedos con los de aquel Homo habilis que talló piedra, con el Australopithecus que caminó erguido, con el Ardipithecus que se balanceaba entre ramas. Somos hijos de todos ellos. Y en nuestras decisiones de hoy, seguimos escribiendo la historia de la humanidad.